Hola, nos vamos a referir brevemente a los aspectos estructurales de la sinapsis, con el propósito de ayudar en el estudio de este tema, que a veces puede resultar un tanto confuso. El término sinapsis, o más bien el concepto de sinapsis, se remonta a los estudios de Santiago Ramón y Cajal de fines del siglo XIX, que permitieron demostrar que las neuronas son elementos celulares que no son continuos uno con otro, sino que eh, son elementos celulares definidos y únicos. Por lo tanto, una neurona debe pasar información a la otra a través de lo que Cajal denominaba articulaciones y Sherrington, el neurofisiólogo, denominó sinapsis. Nosotros vamos a utilizar como definición de sinapsis una que es atribuida a Clemente Estable, el biólogo uruguayo, que aparece aquí en la fotografía, que define la sinapsis como un contacto especializado entre dos células, una de las cuales es por lo menos una neurona. Eso es muy importante porque nos permite recordar que si nosotros clasificamos a las neuronas de acuerdo a sus elementos celulares que la componen, tenemos sinapsis interneuronales, los cuales una neurona pasa información a la otra. También tenemos sinapsis de tipo neuromuscular, en que una neurona está pasando información a una célula muscular esquelética. Neuroglandulares, cuando la neurona pasa información a una glándula, por ejemplo, para activar la secreción. También hay sinapsis neurosensoriales, cuando en este caso el elemento presináptico es un receptor que es activado, en este caso, por ejemplo, este mecanorreceptor, cuando sea activado va a pasar información sobre su activación al elemento neuronal, que va a actuar como posináptico en este caso. Desde el punto de vista del tipo de transmisión que usan para pasar información de una célula a la otra, esta clasificación es muy utilizada. Las sinapsis se dividen en eléctricas y químicas. Las sinapsis eléctricas consisten en lo siguiente. El impulso eléctrico llega al terminal axónico y una vez allí, la corriente, los iones directamente pasan a la célula siguiente, a la célula postsináptica, por continuidad directa del citoplasma del elemento presináptico con el postsináptico a través de una unión de tipo gap. Eso es lo que se conoce como sinapsis eléctrica. En el caso de las sinapsis químicas, la cosa es más compleja porque cuando el impulso eléctrico llega al terminal axónico, lo que ocurre es que se produce un aumento del calcio citosólico a este nivel que cataliza la fusión de vesículas que contienen sustancias que actúan como neurotransmisores, las cuales se fusionan con la membrana presináptica y liberan su contenido al espacio extracelular. A este nivel el espacio extracelular es muy pequeño, se conoce como hendidura sináptica, las moléculas atraviesan ese pequeño espacio y contactan con receptores específicos ubicados en la membrana postsináptica, como se ve en este dibujo a una mayor escala. Las vesículas sufren exocitosis, los neurotransmisores son liberados a la hendidura sináptica y contactan a los receptores en la membrana postsináptica. Eso es lo que ocurre con la sinapsis química. Las diferencias en el tiempo que hay de pasaje de información de un elemento al otro, la capacidad de regulación de uno y otro, etcétera, está muy bien tratado en los textos y no van a tener problemas en comprenderlo. Existen también algún tipo de sinapsis, no muy frecuentes, en las cuales se pueden reconocer en un mismo contacto sináptico algunos elementos de sinapsis químicas y también sinapsis eléctricas. Se conocen como sinapsis mixtas. Las sinapsis químicas de tipo interneuronales se pueden clasificar además de acuerdo al tipo de elemento o el tipo de región anatómica que entra en contacto en cada una de las neuronas. Por ejemplo, axoespinosas, axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas.
Y no, yo no voy a entrar en este detalle que tienen muy bien descrito en la bibliografía que hemos puesto a su disposición. Por ejemplo, esta es una neurona llamada estrellada profunda en la corteza del cerebelo, que tiene un axón con este trayecto que da colaterales descendentes. Los colaterales descendentes terminan haciendo sinapsis en el sitio de origen del axón de otro tipo celular, que es la célula de Purkinje, que es esta que está aquí. Aquí se ve una célula de Purkinje, este trazo oscuro negro es un axón y una colateral descendente de una célula estrellada profunda que terminan haciendo sinapsis en la emergencia del axón de la célula de Purkinje. Es un ejemplo de sinapsis axoaxónica. La microscopía óptica permitió incluso definir dos tipos de terminaciones presinápticas, los llamados botones terminales y los botones en pasante o de pasaje. Los botones terminales, como indica su nombre, son expansiones que existen en la terminación del axón, apoyadas sobre el elemento posináptico, como se ven aquí, por ejemplo, en esta preparación. Los botones de pasaje o en passant son expansiones llenas de vesículas presinápticas que actúan como esas expansiones como elementos presinápticos respecto a distintas dendritas, por ejemplo, como se muestra en esta microfotografía, pero ahí no termina el axón, sino que este puede a lo largo de su trayecto tener una gran cantidad de elementos presinápticos y actuar como estructura presináptica respecto a una gran cantidad de elementos posinápticos. La ultraestructura de la sinapsis se comenzó a estudiar y a caracterizar utilizando como modelo la sinapsis neuromuscular. Aquí se ven en una microfotografía electrónica de scanning algunas células musculares esqueléticas, que son estos elementos cilíndricos, y se ve un axón llegando a las fibras musculares. Allí el axón se ramifica y en la porción terminal de estas ramificaciones se ve que hay una última ramificación de eso que llamamos teledendria axónica que se apoya sobre la célula muscular. Si nosotros quitamos el elemento neural y solamente observamos a la célula muscular, vamos a encontrar esto, es decir, que la célula muscular tiene profundas invaginaciones en la membrana que corresponde a la sinapsis. En una micrografía electrónica de transmisión, en una sección, vemos el axón, elemento presináptico, cargado de vesículas que contiene el neurotransmisor, llamadas vesículas sinápticas, que se agregan a la membrana presináptica en torno a sitios donde hay densidades de membrana denominadas densidades presinápticas. Esto es lo que configura un sitio activo o lugar donde se produce la liberación del transmisor. Luego hay una hendidura sináptica, que es el estrecho espacio que separa las membranas pre y posinápticas, y el elemento posináptico, en este caso constituido por la célula muscular, que se ve un sarcómero, presenta, como veíamos en la imagen anterior, una serie de profundas invaginaciones y densidades de membrana denominadas densidades posinápticas. Si comparamos esto con la ultraestructura de una sinapsis química interneuronal, vamos a encontrar grandes similitudes. Vamos a encontrar la membrana posináptica con una densidad, la hendidura, la membrana presináptica, las vesículas sinápticas en el elemento presináptico que llenan prácticamente todo este terminal axónico, como se muestra aquí. Desde un punto de vista ultraestructural, este tipo de sinapsis química interneuronal se puede dividir en dos tipos, y esto es bastante utilizado y frecuente de ver en la bibliografía. Las sinapsis llamadas de tipo 1 y de tipo 2. Las sinapsis de tipo 1 se caracterizan por tener una densidad posináptica mucho más gruesa e importante que la presináptica y vesículas sinápticas redondeadas. Las sinapsis de tipo 2 tienen en cambio densidades preposinápticas comparables en densidad y las vesículas sinápticas en el elemento presináptico no son esféricas, sino que tienen perfiles aplanados, elípticos, elongados.
También se conocen como asimétricas las tipo 1, respecto a la palabra viene por la asimetría en cuanto a las densidades pre y postsinápticas. Y estas se llaman simétricas porque la densidad pre y postsináptica son más comparables. Existen distintos tipos de vesículas sinápticas cuando uno hace un estudio ultraestructural de muchos tipos sinápticos. Esto tiene cierta utilidad porque más allá de la importancia estructural, se hace o se puede establecer cierta correlación funcional. Digamos que estas vesículas pequeñas, claras y esféricas suelen contener neurotransmisores clásicos como acetilcolina, algunos aminoácidos como el ácido glutámico. Las vesículas elongadas contienen por lo general aminoácidos que actúan como neurotransmisores inhibitorios como la glicina, el GABA. Y luego hay vesículas que no tienen centro claro, sino que tienen un core denso, más pequeñas o más grandes. Las más grandes y a menudo de forma irregular suelen contener péptidos, perdón, mientras que las pequeñas contienen catecolaminas. Aquí se ven, por ejemplo, vesículas esféricas, centro claro. Esto puede ser una sinapsis glutamatérgica, por ejemplo, una sinapsis de tipo 1 o asimétrica. Aquí se ve una sinapsis de tipo 2 o simétrica con vesículas elongadas, probablemente contienen GABA o glicina. Y aquí se ven vesículas sinápticas con un core denso, pero son pequeñas, probablemente corresponden a una sinapsis de tipo catecolaminérgico. Finalmente, la ultraestructura también ha aportado datos respecto a los mecanismos de liberación de los transmisores. Esta serie de microfotografías muestra lo siguiente. En tiempo cero, es decir, en reposo, encontramos elemento presináptico, este es un axón, esto es una célula muscular. Esta es la hendidura sináptica. Las vesículas sinápticas cargadas con el neurotransmisor se encuentran en el terminal presináptico, el teras. 5 milisegundos después de que llega al terminal, al axón, una corriente, una señal, se produce la liberación de la acetilcolina con la consiguiente formación de estas imágenes en omega por la exocitosis de las vesículas. El neurotransmisor es liberado, la hendidura sináptica y va a actuar sobre la membrana postsináptica muscular. Unos segundos después se produce a los lados de los sitios activos donde se indujo la liberación del transmisor la recaptura de membrana mediante vesículas cubiertas, vesículas revestidas por clatrina. Si en los mismos tiempos examinamos la cara P, la cara citosólica de la membrana presináptica y la vemos desde arriba en estas criofracturas, vamos a encontrar en tiempo cero unas partículas intramembranosas que corresponden a canales de calcio. La membrana está indemne y en este lugar va a ocurrir la fusión de vesículas. 5 milisegundos después de llegado el estímulo al axón, al terminal axónico, se ve la aparición de poros en este sitio activo que corresponde a los lugares de fusión de vesículas donde el transmisor va a salir hacia la hendidura sináptica. Y unos segundos después, a los lados del sitio activo, se produce la aparición del brotamiento hacia adentro de vesículas revestidas por clatrina. Este es un experimento clásico hecho por Heuser y Ries hace un tiempo, ya unas décadas, y ha aportado bastante información respecto a los mecanismos de liberación. Espero que les haya resultado de utilidad.